el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecador. El sacrificio más grande que se ha hecho en esta humanidad fue la sangre preciosa del Cordero de Jesús. No es poca cosa que Jesús haya enviado a su Hijo por nosotros. Debe ser muy valioso, debe ser muy valiosa para que el Rey del universo envíe a su Hijo por ti. Envíe a su Hijo a morir, envíe a su Hijo a sufrir vergüenza, a sufrir humillación, a sufrir dolor. Dice la palabra de Dios que en Isaías, que el Hijo del Hombre sería un hombre, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que tú puedes decir que has sufrido mucho, pero Jesús sufrió más. Jesús vino a morir, pero no una muerte cualquiera. Vino a morir en la muerte de cruz. Te voy a pedir que en este día levantes tus manos y le digas: gracias, Señor, porque tú te diste por completo para mí, Jesús. Dale un fuerte aplauso, por favor. Y en ese mismo espíritu toma tu lugar. Vamos a tomar un tiempo para escuchar. No sé si haya forma de que me ayudes con el piano. Hoy es un día muy especial. Hoy recordamos a Jesús y recordamos lo que hizo Jesús en la cruz. Sabes que Jesús hizo muchas enseñanzas. Jesús habló muchos sermones, hizo muchos milagros, marcó una época. Pero lo más impresionante que Jesús hizo, y la razón por la cual se destaca sobre cualquier otro profeta y toma el lugar de un Mesías, de un Dios, es porque Él murió y resucitó. Y Él lo hizo por amor. Hoy quiero hablarte de las 7 frases, 7 palabras de Jesús en la cruz. En medio de su agonía, en medio de lo que Él estaba viviendo, Él dijo 7 cosas muy importantes. Y quiero que pongamos mucha atención. Regularmente se dice que cuando una persona está diciendo algo, una predicación, una conferencia, lo último que dice es con lo que se queda la audiencia. Quiere decir que Jesús, siendo el mejor orador que ha habido, Él sabía que lo último que iba a decir era lo más importante y era algo que tú querías que tú supieras. Y vamos a escuchar 7 verdades bíblicas que Jesús dijo en la cruz. La cruz no fue solamente un momento de dolor, creo que fue un momento de revelación. En la agonía más intensa, Jesús no guardó silencio. Dios nos dio frases que nos hablan de verdad eterna. Y la primera frase la encontramos en Lucas 23:34. Acompáñenme a Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Quiero que sepas que la cruz, como nos la pintan en la tradición,
que Jesús viene y va completamente pulcro, cargando una crucecita. Eso no fue así. El tormento y la agonía que él vivió es mucho más cruda de lo que nos muestran en las películas. Y hay una película que más o menos se acerca a ese nivel de crueldad, ese nivel de animalidad que tuvieron los romanos, que fueron unos maestros y unos expertos en lo que tiene que ver con la crueldad, con la tortura. Se dice que el látigo y los azotes que ellos llevaban, en cada punta tenían pedazos de metal o cosas punzocortantes. 3. ¿Y cuántos latigazos le dieron? 39. Y cada vez que daban un latigazo, eso se encajaba en su piel y él jalaban y eran 3 heridas abiertas en su piel. 39 por 3 en su espalda. Y aún así tuvo que haber cargado un madero que pesaba muchísimos kilos por una subida muy empinada, tanto que él estaba sufriendo desmayo y tuvieron que ayudarle. La corona de espinas no era algo bonito que le pusieron de adorno. No, eran espinas que de verdad grandes, y no era una corona normal, era como un casco. Y ese casco le pegaban a la persona para que se fueran encajando. ¿Te puedes imaginar la hinchazón de su cuerpo mientras las espinas seguían? La toxicidad de eso generaba un muy fuerte dolor de cabeza, y aún así él se caía y tenía que hacer. El dolor y la agonía que él vivió no fue algo tan fácil, y en medio de todo eso él dice la primera frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra que utiliza en el original, que dice perdón, significa absolver completamente de culpa, y es la misma frase que utilizaban en los juicios. Quiere decir que Jesús sabía que nosotros estábamos haciendo mal y que éramos pecadores, pero aún así Dios decía: tómalo como si legalmente no hicieran nada, perdónalos. Nosotros hemos herido cuántas veces a Dios, y Dios sabe que tú le has herido, pero Él desde la cruz está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está pidiendo inocencia por todos nosotros, siendo nosotros claramente culpables. Y si tú estás anotando, quiero que anotes la primera verdad. La primera verdad es: Dios nos perdonó de todos nuestros pecados. Y cuando digo de todos, es todos, subraya todos, no de algunos, no parcialmente, de todos. Y quiero decirte algo: no permitas que el enemigo te engañe. No permitas que el enemigo te siga hablando de lo que hiciste antes, de lo que tú alguna vez hiciste mal, que traiga memoria lo que Dios ya te perdonó. Si Dios ya te perdonó, ¿quién es Él para seguir condenándote? Ni la mujer apedreada fue condenada. La mujer adúltera, cuando fue descubierta y que se le estaba acusando y decían que la iban a apedrear, y le dicen a Jesús, se la presentan, y Él dijo: aquel que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Jesús no vino a condenar, vino a perdonar, y nos enseña continuamente. Y no estamos hablando de una gracia barata, estamos hablando de un regalo de salvación que tenemos que cuidar. Por eso les estoy hablando del sacrificio tan grande. Por eso estamos aquí dando gracias por todo lo que hizo Dios. Frase número 2, dijo en Lucas 23,
Ahora versículo 43. Jesús dice la segunda frase. Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase se la dijo a una persona que estaba a un lado de él. Le está hablando a un ladrón, le está hablando a un culpable, a alguien sin méritos. Me está hablando a mí, creo. Probablemente también te está hablando a ti. Te está diciendo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. No quiere decir que hoy te vas a morir, sino más bien Dios te está prometiendo algo inmediato. Hoy estarás conmigo, no mañana, no después de un proceso, no después de que pases, que mueras y llegues al purgatorio, al limbo, no sé, tantas cosas que inventan. No, dice algo inmediato. Y si tú estás anotando, puedes escribir que la verdad número 2 dice: Dios nos promete el cielo. Si tú pones tu fe en Jesús, te voy a decir algo: cuando cierres los ojos en este mundo, vas a abrir los ojos en el cielo. Te voy a volver a decir porque parece que no me lo entendiste. Cuando tú mueras, vas a cerrar los ojos aquí en la tierra, y en ese momento, cuando tú vuelvas a abrir los ojos, habrás abierto los ojos en el paraíso. Amén. ¿No te emociona un día cerrar tus ojos de esta tierra en la que ciertamente hay muerte, hay dolor, hay muchas situaciones difíciles, y abrir los ojos en el paraíso celestial, donde solamente vamos a adorar, bendecir y disfrutar la presencia de Dios? Esa es la confianza que nosotros tenemos. Y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero decirte que si tú has perdido a alguien, o no es que lo hayas perdido, más bien ya no está aquí con nosotros, esta es una palabra de consuelo. No se acabó, solamente es un hasta pronto. Un día vamos a volver a vernos con todas esas personas que estuvieron aquí adorando con nosotros, que compartimos con esas personas, que amamos a esas personas, y que ya no podemos hablar con esas personas. Pero un día, y lo dice la palabra, no es doctrina, es una esperanza viva. Un día vamos a estar con Dios en el paraíso. Qué hermoso como es la gracia y la presencia de Dios, que un hombre que llevó su vida tan mal todo el tiempo, en un momento dado pide perdón a Dios, confiesa la palabra de Dios, y en ese momento recibe perdón, y al momento siguiente que él fallece, ya está con Cristo en el paraíso. Qué bonito es el evangelio, que tú puedes acceder al perdón, y es un regalo que Dios te da. Y a veces se nos olvida y tratamos de condenarnos y de condenar. Lo sabemos doctrinalmente, pero en la práctica no lo llevamos a cabo. Nos sentimos indignos. Número 3, vamos a Mateo 27, versículo 46, perdón. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este.
Creo que esta es la frase más difícil de entender. ¿Cómo podemos decir que Dios le abandonó? Algunos podrían decir que Jesús tuvo un momento de debilidad, pero Jesús nos quería mostrar y enseñar algo muy importante. Y quiero que sepas que el Padre y el Hijo siempre tuvieron comunión, siempre caminaron juntos. Así como yo con mi hija Bella tengo comunión, todos los días platicamos, ella me pregunta cosas, yo le respondo, nos reímos juntos. Cuando se va a dormir, estamos juntos hasta que ella se duerme. Yo me puedo imaginar esa misma relación del Padre con el Hijo, de Jesús continuamente hablando con el Padre y escuchando y sintiendo su cercanía. Pero llegó el momento que Jesús tuvo que afrontar y tuvo que tomar el peso del pecado del mundo como un cordero. Quiero que sepan y que podamos entender que antes de Cristo no podíamos acceder al perdón de la manera que hoy podemos acceder. Si tú querías pedir perdón, tenías que llevar un cordero, literalmente un cordero, un animal sin mancha, un animal perfecto, y lo tenías que sacrificar, y por la sangre de ese animal tus pecados eran expiados. Pero cuando viene Jesús, es el Cordero de Dios, y Él quitó el pecado de todo el mundo, y su sangre nos limpió, nos redimió y nos hizo coherederos con Cristo. Eso es maravilloso, es un simbolismo increíble. Pero sabes, antes de eso no existía. Y cuando Él en ese preciso momento carga con el pecado de todos nosotros, Jesús, al no tener comunión con el pecado, y el pecado significa separación, en ese momento hubo una separación del Padre del Hijo, y Él pudo sentir que Jesús había abandonado la comunión que ellos tenían. Lo sintió inmediatamente. Cuando nosotros pecamos, nos apartamos de la comunión con Dios. Y nosotros muchas veces nos apartamos de la comunión, ni siquiera lo sentimos, pero Jesús lo sintió de inmediato. Y Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y te quiero decir algo, que el Padre castigó a Jesús, y Él llevó el castigo del mundo para que el Padre no nos castigara a nosotros. ¿Quién de nosotros sinceramente llevaría a uno de sus hijos para que tomara la condena de alguien que está preso y decir: perdonen a este preso, a esta persona que cometió diversos crímenes, libérenlo y dejen a mi hijo en lugar del otro? ¿Quién de ustedes lo haría? Yo tampoco. Así de grande es el amor de Dios. El Padre abandonó a Jesús para que nunca tuviera que abandonarte Jesús a ti. Te voy a decir otra vez: en ese momento el Padre abandonó a Jesús para que Jesús nunca tuviese que abandonarte a ti. Y si tú estás anotando, te voy a decir la verdad número 3: Jesús no te abandona. No importa la situación, si es dolor, si es enfermedad, si es prueba, si es crisis, no estás solo. Jesús no te va a abandonar, porque Jesús tomó el precio. No estás solo. Número 4, vamos a Juan capítulo 19. Juan 19, versículo 26.
Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La cuarta frase de Jesús fue: mujer, he aquí tu hijo. Y luego le dijo: hijo, he aquí tu madre. Le dijo a Juan. Jesús está muriendo en ese momento. Son minutos previos a su muerte. Y aún así Jesús está pensando en otros. En medio de su dolor, Jesús cuida a su madre y la deja en manos de su discípulo amado. Y quiero decirte la cuarta verdad: Jesús tiene cuidado de nosotros. En 1 Pedro 5:7 dice así: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Jesús no dejó a su madre a su suerte. Y Jesús tampoco te deja a ti a tu suerte. Jesús te dice: no solamente te estoy acompañando, Jesús te dice: te estoy cuidando. Jesús no solamente camina contigo y conmigo, Él te protege. Sabes, Jesús no solamente te escucha, Jesús te consuela y te anima. Jesús siempre tiene cuidado de nosotros. A mí me impacta que Jesús se interesa incluso de mis sentimientos. Si yo me siento triste, si yo me siento desanimado, yo podría decir de mí mismo: pues Dios tiene problemas más importantes en Medio Oriente, situaciones más difíciles que atender. Esta situación que yo siento es insignificante. Eso piensa mi mente. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo continuamente me ha mostrado que Dios tiene cuidado de mis sentimientos. Cuando yo me siento desanimado, Dios siempre tiene una palabra de consuelo, de ánimo. Así que tú no puedes decir que tú no eres importante. Tú no puedes decir que eso que estás sintiendo, esa situación por la que estás pasando, no es importante. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de tu negocio y sabe cómo se llama tu negocio, sabe cuáles son tus metas, sabe qué está pasando en tu trabajo, conoce cada detalle. Y Dios tiene cuidado y está en el barco contigo. Amén. Quinta frase, la podemos ver en Juan capítulo 19 versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Esto nos muestra la humanidad de Cristo. Jesús vivió la cruz como un hombre. Jesús no vivió la cruz desde la superfuerza de un Dios que nada le dolía, que podían darle latigazos y no lo sentía. No, Jesús vivió la cruz y le dolió tanto como a ti y a mí nos dolería cualquier dolor físico, cualquier herida. Incluso hay estudios que dicen que cuando Jesús una noche antes estaba sudando sangre, lo dice la escritura, una noche antes de la angustia, eso habla de una enfermedad que es real. Y dice que esa enfermedad, la forma en cómo se manifiesta es que cuando una persona está en tanto estrés, en tanta crisis, empieza a sudar sangre. Y una de las cosas que suceden es que tiene una extrema sensibilidad en la piel. Es tan susceptible al dolor.
Quiere decir que los golpes que le daban, el sufrimiento que tenía era multiplicado muchísimo más. Todo lo que él vivió, los azotes que le dieron, los clavos que le fueron puestos. Dicen que les clavaban ¿cuántos han visto películas donde le clavan aquí los clavos a Jesús? No, esto no podría resistir el peso de un hombre. Los clavaban aquí. Y cada que Jesús quería respirar, tenía que levantarse, tenía que hacer un gran esfuerzo durante varias horas que duró la agonía de la crucifixión de Cristo. Jesús sintió sed, sintió dolor, sintió angustia, sintió el abandono, ya lo hablamos. Y dice Isaías 53, lo que hace rato les decía, él fue un varón experimentado en quebranto. Y alrededor de la cruz hubo burla, hubo rechazo, hubo traición de la gente que más quería, de la gente que metía el pan, la mano en su plato, que comían juntos. De las personas más cercanas sufrió traición, sufrió ofensas, sufrió burla. Encima de la cruz le pusieron en tono de burla el rey de los judíos. Jesús no es ajeno al sufrimiento que tú tienes, hermano, hermana. Jesús lo vivió en carne propia. Y quiero decirte que en Juan 19:29 podemos ver, versículo que sigue, dice: ahí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre, una esponja, y poniéndole un hisopo, se la acercaron a la boca. Dijeron: tienes sed, toma. Y mucho tiempo eso se ha interpretado como un acto de benevolencia, un acto de compasión. Pero si nos vamos a Lucas 23:36, esto toma un sentido muy diferente y muy turbio. Señor, dice 23:36 de Lucas: los soldados también le acercaban, le escarnecían, quiere decir burla, acercándole y presentándole vinagre. O sea que ellos estaban burlando. Y sabes, te voy a decir algo peor. Cuando tú vas a uno de esos tours que hacen por Roma, donde te enseñan todo lo del imperio romano, te enseñan a aquellos lugares donde los pretorianos, los soldados llevaban a cabo sus actividades. Te voy a decir algo un poquito asqueroso, pero es necesario decírtelo. Ellos tenían un palo donde le ponían un hisopo y lo ponían en vinagre. Y antes de existir las letrinas, existían como unas zanjas grandes, y los soldados usaban eso como ir al baño. Entonces cuando ellos se sentaban, había un soldado que era el encargado de llevar ese hisopo e ir usándolo como un papel higiénico. Ahora ya me entiendes que era lo que le dieron a Jesús. Decía: un palo con un hisopo. Esto no está escrito en la Biblia, pero lo podemos entender a través de la investigación. O sea, ¿por qué está diciendo que se estaban riendo? Ellos, con ese hisopo lleno de suciedad humana, lo empapaban en vinagre y decías: ¿tienes sed? Y le daban. Y dice la palabra en otro versículo para ver lo que él se negaba. Él no quería. Imagina tú estar dando tu vida por la humanidad, y en la misma humanidad te está metiendo estiércol en la boca con vinagre, y con ese sabor nauseabundo él está diciendo palabras de amor para ti. Así de grande es el amor de Dios. Yo te digo esto para que quebrante tu corazón y puedas entender el gran sacrificio, el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces Dios sufrió burla. Verdad número 5, si estás anotando: Él entiende tu sufrimiento. Dios no es distante, Dios es empático, Dios no es indiferente.
Él sabe lo que sientes. Él entiende la traición, Él entiende el abandono, Él entiende todo. Y Dios está contigo. Y número 6, lo vemos en en Juan 19:30. Dice una de las últimas palabras. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dios cumplió todo lo que vino a hacer. Él vino a cumplir a tomar nuestro lugar, a pagar nuestra deuda y morir por nuestros pecados. Y en ese momento Él había cumplido todo eso. Verdad número 6 es que Dios cumplió su misión. Y gracias a eso ahora tienes acceso a las promesas de Dios. No por mérito, sino por gracia. Romanos 8:17 nos dice que nos hemos convertido en hijos de Dios, y no solamente hijos, sino coherederos con Cristo. Esto refuerza nuestra identidad como hijos de Dios. Última frase la encontramos en el versículo 46 de Lucas 23. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Este es el momento final. Jesús entrega su vida voluntariamente porque no le fue quitada. Él la dio. Y quiero decirte que el compromiso que Dios tuvo fue total, no fue parcial, no fue a medias, fue hasta su último aliento. Desde que Él nació hasta que Él murió, Él entregó su vida. Y si tú estás anotando, puedes escribir: verdad número 7, Dios se compromete con nosotros. Ahora, Jesús lo dio todo. La pregunta es: ¿y tú? La palabra compromiso tiene una connotación muy especial y te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a terminar. Compromiso no significa venir a la iglesia. Hay muchas personas que podrían venir a la iglesia y no se comprometen. Compromiso no significa simpatizar con Cristo, porque había mucha gente que simpatizaba con Cristo y una semana antes ponían mantos y palmas y le decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos. Ahora lo hablamos el domingo. Había mucha gente que simpatizaba con Jesús, seguramente eran miles, pero aquí en la cruz solamente había 2 personas, 3. Jesús, el discípulo amado, María, la madre de Jesús, y María Magdalena. ¿Dónde estaba la multitud? Muchos aún de los discípulos estaban escondidos. Otros estaban negándole, otros le entregaron. Realmente el compromiso con Dios es algo mucho más allá que creer. Aún los demonios, dice la Biblia, que ellos creen y tiemblan y no tienen un compromiso con Dios. Hoy en día el problema de la iglesia no es la persecución. Hoy el problema de la iglesia es la apatía. Y yo quiero hablarte el día de hoy, Viernes Santo. No hay mejor momento para que nosotros volvamos a comprometernos con Cristo, volvamos a nuestro primer amor, dejemos la comodidad y le digamos sí a Jesús. Si hoy estamos aquí es por su sacrificio.
Pero estamos aquí porque Él nos perdonó. Pero si queremos que este mensaje llegue a otros, alguien tiene que comprometerse. Y creo que la persona que tiene que comprometerse eres tú y soy yo. ¿Cuántos podemos tomar ese compromiso para con Dios? ¿Cuántos podemos ver el tamaño del sacrificio de Jesús y podemos decir: yo no puedo entregar mi vida, pero puedo entregar mi comodidad? Yo no puedo entregar mi vida, pero te puedo dar parte de mis días, te puedo dar mis fuerzas, puedo poner mis talentos en tus manos. Y sabes, la Biblia nos enseña que cuando tú pones lo poquito en manos de Dios, se hace mucho. Si tú pones un poco de tu esfuerzo, de tus recursos, de tu tiempo y le hablas a otras personas, esa palabra se multiplica. Podemos ver a Jesús con 12 discípulos que ni siquiera eran personas eruditas, no eran personas tan preparadas. Algunos eran pescadores, algunos eran revoltosos, algunos eran revolucionarios, algunos eran de lo peor, eran cobradores de impuestos, no tenían buena reputación. 12 personas que se comprometieron al final de cuentas. Una no, que lo entrega, pero de ahí vinieron muchas más. Y podemos ver que en el siglo primero todo el mundo conocido fue lleno de la palabra de Dios. Aunque los perseguían, aunque los apresaban, aunque los aserraban, aunque los mataban. A Pedro lo intentaron crucificar y él dijo: yo no merezco morir como mi Señor. ¿Y sabes qué dijeron? No viene en la Biblia, pero viene en libros de historia. Le dijeron: muy bien, tú no quieres morir crucificado como tu Señor. Muy bien, hay que crucificarlo al revés. Y Pedro murió crucificado al revés. Algunos fueron apedreados. Y cuando la iglesia era perseguida, la iglesia se multiplicaba. Pero, ¿sabes? Hoy la iglesia no es perseguida, pero no está rindiendo frutos, porque tenemos un evangelio muy cómodo. Hoy es mi oración que tú puedas hablar con Dios. Y así donde estás, cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios: Señor Jesús, di tu nombre. Yo, di tu nombre, Caleb, me comprometo a hacer un compromiso contigo real, a vivir una vida en plenitud para ti, vivir una vida que te honre a ti. Me comprometo a vivir en santidad, en integridad. Y si algún día llego a pecar, inmediatamente correr a tus pies a recibir perdón y seguir adelante. Hazme un instrumento para tu gracia y tu gloria y tu poder. Gracias por tu amor y por tu cruz, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Y Jesús, Jesús, Jesús,
por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre, preciosa sangre que me transformó. Oh, sobre ti el dolor, tus venas, Señor, lloraron, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Dice Colosenses 1:20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos. Y dice el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz es la victoria que tenemos en Cristo. Amén. Quiero pedirles que pasemos, todos los que hayamos participado de la primera ordenanza, que es el bautismo, pueden pasar y tomar los elementos de la cena del Señor, un pan y una bebida que en este caso representa la sangre de Cristo. Pasen, por favor. No lo vamos a beber todavía, vamos a hacerlo juntos. Vamos a permitir que todos participen, incluso los niños. Dice la Biblia que de los tales es el reino de los cielos. Todos vamos a participar de la cena del Señor. Pero ojo, niños, a ver, quiero que me miren aquí. Tenemos que hacerlo con mucha reverencia. ¿Está bien? Ese vasito que tienen, Joshua, ¿ya lo tienes? ¿No? Pasa por él. Ese vasito que tienen no es la sangre de Cristo, pero representa la sangre de Cristo. Ese panecito que tú tienes no es el cuerpo de Cristo, pero en esta ocasión vamos a recordar el cuerpo de Cristo. Todos los que estén aquí y gusten pasar y acompañarnos en la cena del Señor. Dice 1 Corintios 23,
11, versículo 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. No voy a ahondar más en el dolor y en el sufrimiento de Jesús en su agonía. Creo que ya hablamos de eso, y en ese espíritu podamos comer este pan y recordar con agradecimiento su sacrificio. Mientras cantamos, comamos el pan. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó y tu sangre transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Este elemento representa la sangre de Jesús. Y hoy esa sangre preciosa, esa sangre que nos limpió, esa sangre hace que nosotros estemos aquí adorándole completamente limpios por su gracia y su perdón. Bebamos. Y la sangre que Cristo vertió por mí cuando Él murió en la cruz, la sangre que cada día le trae fuerza y valor, jamás perderá su poder. La sangre que Cristo vertió por mí cuando Él murió en la cruz, la sangre que cada día me
trae fuerza y valor.